La historia de hoy se llama Salieron a pescar. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 4, versículo 19 que dice: Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. El mensaje es: ayudo a los demás a conocer a Jesús cuando sigo su ejemplo. ¿Alguna vez observaste a gente que pescaba? Generalmente se sientan muy quietos a esperar. Simón Pedro había estado sentado toda la noche en su bote y no había sacado nada. Hagámosle una visita y veamos lo que está ocurriendo. Soplaba una brisa fría sobre las aguas del lago de Genesaret. Simón Pedro estaba pescando con sus compañeros Jacobo y Juan. Arrojó la enorme red de pesca sobre el agua. Se escuchó un ruido como un silbido y luego un ¡paf! Mientras caía. Despacio, lentamente se hundió debajo de la superficie del agua. Simón Pedro revisó la posición de la luna y de las estrellas para calcular la hora. Pronto saldría el sol y todavía no había atrapado ni un solo pez. Jacobo y Juan, cada uno en su bote, tampoco estaban sacando nada. Pocos minutos después, Simón Pedro comenzó a recoger la red, una mano detrás de la otra. Tenía la esperanza de ver el tenue brillo de los peces a la luz de la luna, pero no había nada. Amontonó la red empapada en la parte de atrás del bote. Luego tomó los remos y comenzó a dirigirse de regreso a la orilla. El cielo comenzó a cambiar de negro a rosado. Simón Pedro comenzó a arreglar la red y a limpiarla. Estaba tan ocupado que no notó la presencia de Jesús. Jesús se estaba acercando, seguido de una multitud. Les estaba diciendo cuánto los amaba Dios. La gente realmente quería escuchar. Se aglomeraron tan cerca de Jesús que entró en el bote de Simón Pedro para evitar que lo empujaran dentro del agua. Simón Pedro estaba feliz de compartir su bote con Jesús. La gente no quería irse, pero Jesús necesitaba alejarse por un rato. Le pidió a Simón Pedro: Lleva la barca hasta aguas más profundas, Simón Pedro, y echa las redes. Hizo una pausa y pensó por un minuto. Oh, maestro, estuve en este lago toda la noche con Jacobo y Juan y no atrapamos ningún pez. Pero si tú lo dices, probaré otra vez. Con un zumbido la red voló por el aire, cayó con un ¡paf! En el agua y se hundió en silencio. En pocos minutos, Simón Pedro comenzó a recoger la red. No lo podía creer. La red estaba llena de brillantes peces que se movían para todos lados. Estaba tan llena que la red casi se rompió. Simón Pedro llamó a Jacobo y a Juan. ¡Traigan su bote y ayúdenme! Pronto, las cubiertas de ambos botes estaban repletas de peces plateados. Había montones de peces a los costados de los botes y amenazaban con hundirlos. Cuando Simón Pedro vio todos los peces, se postró ante Jesús y dijo: Déjame, soy un hombre pecador. No tengas miedo, sígueme, y serás pescador de hombres. Simón Pedro, Jacobo y Juan arrastraron sus botes cargados hasta la arena y los dejaron ahí. Se apartaron de la pesca más grande de sus vidas y dejaron todo atrás para seguir a Jesús. Lo servirían mientras vivieran, y muchos aprenderían de Jesús a causa de su trabajo. Verdaderamente fueron pescadores de hombres.
Iglesia, acabamos de terminar nuestro día de alabanza, un día donde a través de la alabanza pudimos expresar, pudimos orar, pudimos transformar nuestras declaraciones en cánticos y vimos cómo la mano de Dios estuvo en este día, vimos cómo gente fue liberada a través de la alabanza y la oración. Queremos darle un pedacito, si usted no estuvo este domingo con nosotros, queremos que este día usted sea parte de lo que Dios hizo en este día, así que únase en estas alabanzas con nosotros. Te adoramos, Señor. Dios es fiel, iglesia. Amén. Canten conmigo. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas
adoramos, Señor. El Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, alabad con címbalos de júbilo. Y dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que vamos a exaltar su santo nombre, porque donde Él está, ahí hay libertad, y Él habita en las alabanzas de su pueblo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Oh, aleluya. Let praise be the weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. Tu nombre canto y alumbras toda oscuridad. Proclamaré con todo tu victoria. Adoraré y adoraré. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. You cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift Him high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Let it rise. Let faith arise. En fe dice, come on. En fe yo canto y vences toda tempestad. Y a la tormenta en mi interior tú calmas. Confiaré, en ti confiaré. Oh, sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinarás, con la creación me uno a adorarte. Oh, te adoramos. Oh, this is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. Come on. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida. Los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida. Los cielos en armonía, a ti adoramos. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo
Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Te adoramos. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me
Cristo. Así es, en esta mañana yo no sé lo que usted ha venido, pero que el Señor cambie su lamento en danza. Dice Salmos 30, 11 y 12. Tú cambiaste mi duelo en alegría, danzas, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias, gracias, gracias Jesús. Te alabamos, Señor. Si Dios te ha cambiado, cante esto con nosotros. Dile gracias, Señor. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danzas, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Aleluya. Qué alegría poder saludarles, Iglesia Templo Jerusalén, y también a sus pastores, los hermanos Bustamante. Siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor, pero hay un elemento extra de alegría cuando uno la comparte con iglesias que son amigas, donde hay tantas personas que conocemos, que saludamos, y que bueno, en razones de esta pandemia no podemos estar frente a frente y podernos dar un abrazo, pero gracias a Dios por los recursos digitales y todas estas plataformas que ahora tenemos para compartir la palabra del Señor y llegar muy lejos con el mensaje de Dios. Así que estamos listos para entrar en un recorrido con la palabra y aprender cosas que tienen que ver con la esperanza del creyente. La palabra de Dios nos habla de un cielo preparado para el pueblo de Dios, para la gente que le entrega a Cristo su corazón. Y lamentablemente también la Biblia nos habla de un lugar a donde van aquellos que renuncian, que rechazan creer en Jesucristo y entregarle sus vidas y aceptar el regalo de la salvación que Dios envió a través de su Hijo Jesucristo. Desde la creación, Dios muestra un plan en su mente eterna que se desarrolla a través de las edades. Cuando tú lees la palabra, tú encuentras
un plan que incluye secuencia y también equilibrio y que nos lleva a la gente de Dios, a su pueblo, en una esperanza de una eternidad con Dios. El hombre no solo es creado para la tierra, es creado para estar con Dios para siempre. Y desde que el hombre cayó en Génesis y pecó y desobedeció a Dios, Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría quien aplastaría la cabeza del enemigo. Dios revela en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, un plan de redención descrito en la Escritura, que tiene una culminación futura, una culminación de gloria, de victoria. Así que todo lo que encontramos en la Biblia nos deja ver que Dios apunta hacia un plan que se consolida con la venida de Jesús, con su entrega en la cruz, con su muerte en la cruz, con su resurrección y con su exaltación a favor de la iglesia. Es importante que usted y yo sepamos que la iglesia tiene un futuro. Es un futuro asegurado por la misma naturaleza de Dios. La iglesia no camina solamente como seguidores de la fantasía, seguidores de lo incierto. La iglesia tiene una fe poderosa, sólida, en la palabra de Dios. Y esta palabra está sostenida por el carácter santo del Dios al que adoramos. Porque Dios no miente, Dios nunca falla. Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que Él deje de cumplir su palabra. Lo que Él ha dicho, Él lo hará, y lo que Él habló, Él lo ejecutará. Así que la Escritura dice en Romanos capítulo 15, en el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es esta esperanza? Para muchas personas, esperanza es como una ilusión, es como un espejismo, como una fantasía. Pero cuando la Biblia habla de la esperanza de la iglesia, habla de esa seguridad en el corazón acerca del futuro en Dios. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Porque la esperanza es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando hablamos en días de pandemia como estos, de repente el lenguaje de estos días en algún momento nos lleva a pensar en qué ocurre después de la muerte. Así que es bueno ir a la palabra y sumergirnos en ella para aprender qué es lo que Dios dice con respecto a la muerte, a qué ocurre después de la muerte, si hay un cielo, si hay un infierno, cómo es que podemos ir al cielo y qué condiciones hay en la Biblia para que podamos creer o no creer acerca de estos temas tan importantes. La Biblia nos habla de la salvación del creyente, de su vida eterna con Cristo. Jesús dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creyente tiene vida eterna cuando entrega su corazón al Señor. Pero todavía vivimos en un cuerpo frágil y en un mundo maldito por el pecado. Así que por vivir en esta atmósfera, el cuerpo humano se enferma, se cansa, envejece y tarde o temprano muere. Esto le pasa a los que no son creyentes y a los que son creyentes. Sin embargo, los hijos de Dios tenemos esperanza, y eso es de lo que estamos hablando. Tenemos una esperanza que no es una ilusión ni es una fantasía. Es una convicción sostenida en las promesas de Dios, en la palabra infalible del Señor. ¿Qué sucede entre la muerte y el día en que seamos resucitados con Cristo? La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 que nosotros no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza cuando pensamos en los que han partido, en aquellos que han fallecido. No que no nos entristezcamos, sino que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús resucitó, también la gente que murió en Cristo resucitará. Dice la palabra del Señor que el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. Así que hay una promesa de resurrección. Pablo habla de esto en Corintios cuando dice que se siembra como algo corruptible, pero se resucita en un cuerpo incorruptible. ¿Qué pasa cuando una persona muere? En ese punto de cuando alguien muere al día que resucita, ¿qué ocurre? ¿En dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué dice la Biblia sobre este estado intermedio? Curiosamente, los cristianos creemos en un cielo y creemos que hay un infierno. Pero curiosamente la Biblia habla muy poco acerca de lo que llamamos en teología el estado intermedio. Es como un susurro que está en los pasajes de la Escritura, un susurro de Dios con respecto a condiciones, características de este estado intermedio. Una de las cosas que usted debe de saber es que cuando el hombre muere, el hombre no es aniquilado, su alma no es destruida y ya se acabó. No, eso no lo dice la palabra. También debe de saber que cuando el creyente muere, el creyente no es separado de Cristo por la muerte. La muerte no tiene el poder de separarnos de Cristo. Y de eso habla Pablo en Romanos 8 cuando dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Gloria a Dios por eso. Nuestra relación con Cristo existe, permanece y se sostiene más allá de la muerte. Así que vamos a aprender qué sucede en este estado intermedio entre la muerte y la resurrección. ¿Qué sucede? La segunda cosa que usted debe de saber es que el hombre sigue existiendo después de la muerte. En Mateo 10:28 el Señor dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, en el griego psique, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Luego la palabra de Dios dice en Apocalipsis 24: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, en griego psicas, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Luego la Biblia dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 20, versículo 4. Entonces en este panorama vemos que el alma del hombre existe después de la muerte. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el hombre no es aniquilado al morir, sino que continúa existiendo, ya sea en lo que la Biblia llama el Hades, el infierno, o en el paraíso o en el cielo, que la Biblia habla ampliamente sobre esto. En el Antiguo Testamento, las personas, el pueblo de Dios, tenía una visión borrosa de este estado intermedio. No tenía tantos detalles sobre qué pasaba después de la muerte como nosotros lo tenemos ahora, porque Jesús vino y nos descorrió un velo para Él hablarnos acerca de eso que ocurre después de morir. De hecho, Él mismo estuvo allí en ese territorio de la muerte y Él venció la muerte y resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos muestra a Dios como la fuente de toda la vida y muestra la muerte como la consecuencia de la desobediencia. En el Antiguo Testamento, el lugar a donde van los muertos es descrito como el Seol. Para los hebreos, en el Antiguo Testamento, los que morían iban a un lugar llamado el Seol. Ahora, Seol tiene muchas formas de entenderse en los escritos del Antiguo Testamento. Hay veces se traduce como tumba, como abismo o simplemente como un hoyo. Pero otras veces se describe como un lugar donde hay tormento, donde hay una atmósfera de dolor y de aflicción. Generalmente, para darle a lo mejor una traducción media, se podría entender como Seol, como la referencia
en la Biblia al reino de la muerte. En el Antiguo Testamento, la gente expresa que en el Seol siguen teniendo un tipo de existencia y de conciencia. No es un lugar donde la gente está dormida, como enseñan los testigos de Jehová. La persona simplemente se durmió y va a despertar en el día de la resurrección. La Biblia no nos dice eso. El Salmo 6, verso 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y está hablando de alguien que tiene la capacidad de hacerlo, que tiene conciencia. Salmo 115, 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. La Biblia define Seol como un lugar de profundidades y un lugar donde el hombre sigue teniendo conciencia. Job capítulo 11 verso 8 dice: es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Salmo 139, 8 dice: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Luego la palabra de Dios dice en Amós capítulo 9, verso 2: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. La Biblia describe el Seol como un lugar en las profundidades. Un lugar que no es en el cielo. Es un lugar profundo, pero también es un lugar de los malvados. En el Salmo 9, en el verso 17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de ti. En el Antiguo Testamento, la oscuridad, las tinieblas, son asociados como un lugar de tormento al que el malvado va a ir cuando muera. Por otro lado, en el Antiguo Testamento se habla del cielo, y la palabra para describir el cielo tiene que ver así, con esta palabra: el cielo, o las alturas, o la presencia de Dios. Y los santos del Antiguo Testamento, cuando hablan del cielo, hablan de estar con Dios, de vivir con Dios. No hablan del cielo, o más bien, no hablan del lugar de la muerte como un lugar abajo, a donde van los justos, a donde van los creyentes, a un lugar de oscuridad, de tinieblas. No, sino hablan de un lugar con Dios, en su presencia, en el deleite con Dios. Esa es la visión del Antiguo Testamento sobre el cielo. En la Biblia hay personajes que fueron llevados así al cielo. Uno de ellos es Enoc. La Biblia dice en Génesis 5:24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No dice que él murió y fue a dar al Seol, sino que le llevó Dios. Hebreos 11:5, hablando de Enoc, dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia habla de Elías y dice: y aconteció que yendo ellos, segundo de Reyes 2:11, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. No nos habla de Elías yendo a un lugar de oscuridad, un lugar donde los muertos van, sino tanto Enoc como Elías, que son casos singulares, muy distintos a todos los que vivieron en el Antiguo Testamento. Hay una referencia de estar con Dios en este contacto que Dios tuvo con ellos. Sin embargo, David, que no fue arrebatado al cielo, sino que él murió, y la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento, los libros históricos nos hablan de la muerte de David y de que lo sepultaron y lo que pasó con él, como cualquier ser humano que muere. David dijo en el Salmo 23, verso 6: y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el Salmo 17:5 dijo: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ellos tuvieron un entendimiento del cielo, un entendimiento de que cuando los justos mueren, despiertan a la semejanza de Dios. Que cuando muere el hombre justo en el Antiguo Testamento, no va a un lugar de oscuridad, ni tampoco entra en un sueño eterno, ni tampoco su alma es destruida y ya acabó, sino que va a un lugar donde está con Dios,
El Salmo 49:15 sigue diciendo David: pero Dios redimirá mi vida del poder de Seol, porque Él me tomará consigo. Gloria a Dios. Esto que dice el salmista revela esperanza, revela una convicción del futuro. Hoy en día, como vivimos en un mundo lleno de humanismo, donde todo tiene que ver con el aquí y el ahora, cuando los creyentes oímos hablar del cielo o del infierno, algunos hemos dejado de creer en lo que sucede después de la muerte. Algunos hemos dejado de pensar en esto como algo real. Pero en la Biblia hay un momento para hablar de fe. Fe es la convicción del momento. Es la seguridad de lo que Dios nos ha dado, aunque no lo vemos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esperanza es una firme certeza de que el futuro está bien con Dios. Por eso cuando hablamos de esperanza, de la esperanza eterna, de la esperanza hablamos del cielo. Hablamos de estar con Dios para siempre. Y usted y yo debemos tener en el corazón una seguridad profunda acerca del futuro con Dios. David lo tenía y decía: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y esa es una clara referencia a un lugar donde las almas de los justos van y están con Dios, están en Dios. El salmista Asaf, en el Salmo 73:24, decía así: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dios dijo a Moisés, cuando Moisés murió, dijo que él iba a ser reunido con su pueblo. No dijo que iba a ir a la tumba. Números 27, 12 y 13. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. La descripción que Dios hace de lo que sucederá con Moisés después de la muerte es que él irá a un lugar donde su pueblo está. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia sobre el cielo y el infierno en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, el Seol que se mencionaba en el Antiguo se traduce como Hades. Y siempre se menciona como un lugar de castigo. Aunque en el Nuevo Testamento el énfasis no es la muerte de los justos, no es si van a ir al cielo o van a ir al infierno. El énfasis es la resurrección. Por la victoria de Cristo, la iglesia tiene una convicción de que la muerte ha sido vencida y de que nosotros tenemos una morada con Dios. 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Luego dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo describe la muerte, pero como algo que ya ha sido vencido por el poder de Jesucristo. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Hay un temor por los insectos, temor por las alturas. Eso es lo que realmente estamos diciendo cuando decimos fobias. Claustrofobia, tenemos miedo a los lugares cerrados, tenemos miedo a las arañas, aracnofobia, fobias, miedos. Pero la raíz de todos esos miedos es el temor a la muerte. Porque la muerte fue un gigante que el hombre no podía vencer. En el Nuevo Testamento se habla de la muerte, pero se habla como algo que ha sido derrotado. Jesús con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte y nos hizo libres del temor de la muerte. Así que un hijo de Dios, cuando piensa en la muerte, no debe pensar en algo a lo que le tema. ¿Por qué? Porque tiene una seguridad en su espíritu, no en su mente ni en sus emociones, en su espíritu con respecto a la promesa y a la palabra de Dios, con respecto a lo que ocurrirá
cuando llegue el día de partir a su presencia. Dice la palabra de Dios, Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego dice en Filipenses 1, 23 y 24, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ve la visión de Pablo. Pablo entiende que la vida del creyente es la oportunidad de cumplir un propósito de Dios en esta tierra, pero su corazón no tiene miedo de la muerte. No tiene miedo del día que él tenga que dejar ese cuerpo físico limitado. Él está seguro que para él es mejor estar con Cristo. Dice, usa este superlativo, muchísimo mejor estar con Cristo. Pero él dice, pero tengo un porqué, ustedes, y eso es importante para mí. Él usa la palabra necesario. Así que la muerte para el creyente no significa un lugar de oscuridad, ni de tormento, ni un lugar de dolor, ni de aflicción, ni de separación con Dios. Para el creyente la muerte significa un lugar de descanso de las obras de esta tierra. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14 verso 13 dice, oí una voz desde el cielo, que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Para el creyente, por la obra de Cristo, la muerte es ese punto en el que el ser humano descansa de sus trabajos, aunque sus obras, sus acciones siguen teniendo influencia e impacto en la tierra. Que así sea contigo y conmigo, que aunque ya no estemos vivos, la gente siga siendo bendecida por aquellas obras que hicimos, pero que podamos descansar en la presencia de Dios, en ese estado intermedio entre la muerte y el día que seamos resucitados, cuando suene la trompeta, podamos en ese lapso reposar de nuestros trabajos. Ahora, en el Nuevo Testamento se habla del cielo y también se habla del infierno. Y curiosamente, al igual que en el Antiguo Testamento, no hay tanta información sobre el cielo y sobre el infierno. La hay, pero no es abundante. En lo particular creo que Dios no nos ha dado tanta información de eso, porque Él nos ha planeado a nosotros más para reinar con Él, para estar juntos para siempre con Él en la eternidad. Es como si Dios no hubiese querido poner tanta atención en lo que hay o en lo que va a pasar en el cielo como en lo que vamos a hacer cuando seamos resucitados. Sin embargo, el que dio más específicamente información sobre el cielo y el infierno fue nuestro Salvador, cuando Él dio esta historia del rico y Lázaro. Algunos piensan que esta es una historia inventada por Jesús, que es una parábola, que no fue real. No hay razón para creer eso, porque el Señor es poderoso y Él describió el reino de los cielos, porque Él dijo, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre. Él descendió del cielo, hablaba del mismo. Él podía hablar del cielo y de la eternidad. Dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Así que Él podía describir lo que hay en el cielo y cómo funcionan las cosas después que el ser humano muere. Aunque hubiese sido una parábola, ni siquiera en parábola Jesús dijo algo que no fuera verdad. Pero el Señor está contando una historia, y cuando habla de esta historia habla del rico y de Lázaro. Y habla de esta historia. El rico vivió sin tener temor de Dios, y Lázaro tenía una vida piadosa, pero una vida necesitada y llena de aflicciones. El mérito está en que Lázaro permaneció fiel a pesar de todas las tribulaciones que vivía. Y el rico, aunque era un hombre rico, se había olvidado de la piedad.
porque lo único que hacía era tirar las migajas de la mesa para que Lázaro la comiera junto con los perros que lamían sus llagas. Así que él era un hombre inmundo para la sociedad donde él vivía. Pero la Biblia dice que aconteció que murió el mendigo. Y dice, Jesús está abriendo nuestros ojos sobre lo que pasa cuando la gente muere. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Oh, eso a mí me emociona, ¿sabe? Significa que cuando un hijo de Dios muere, hay una embajada de bienvenida que viene a buscarle. Eso a mí me hace gozarme, porque significa que cuando los hijos de Dios muramos, en ese momento habrá ángeles que estarán a nuestro lado y nos dirán, tiene lista su maleta porque vamos a irnos ahora al cielo. Gloria a Dios. El Hijo de Dios no tiene incertidumbre. El Hijo de Dios no muere sin esperanza. Jesús es nuestro modelo y en la cruz dijo así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenía una seguridad. Esa seguridad es la seguridad que los hijos de Dios tienen. Luego dice, y murió también el rico. Y sí dice, y fue sepultado. Fue sepultado. Lo llevaron, lo sepultaron, le llevaron mariachis, le llevaron cantantes, lloraron, todos pusieron muchas flores, etcétera, etcétera. Pero ahí no terminó todo, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. No era solo un lugar de oscuridad, era un lugar de tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, alzando sus ojos en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así que hay varias cosas que nos describen un lugar de tormento, en el Hades, un lugar donde él vivía afligido, donde tenía conciencia, existo, estoy. Tenía conciencia de tiempo y de espacio. No era un lugar donde él olvidó lo que pasó en la tierra, tenía conciencia, estaba en tormentos. Él dijo, hagan algo por mí. Lo que Jesús describe es que en el infierno ya no se puede cambiar la historia, ni hay remedio, ni hay soluciones, ni ningún rezo, ni ninguna intervención de nadie puede sacarnos de allí. Él dijo, dile a Lázaro, mándalo que moje su dedo en agua y moje mi lengua. No era posible. Dijo, mándalo entonces con mi familia para que lo vean resucitado y crean. Tampoco es posible. No sucede así. Hay un tiempo para tomar decisiones, un tiempo para entregar nuestra vida a Jesucristo, y ese tiempo es ahora. La Biblia dice, aquí el día de salvación, este es el tiempo aceptable. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nadie puede sacarnos del infierno. Y en ese infierno hay conciencia. Y también hay dolor y hay arrepentimiento o quizás remordimiento. Pero no es posible que cambie la vida de alguien porque sienta dolor por las obras malas que vivió mientras estaba vivo, que ejecutó mientras estaba vivo. Jesús habló de un infierno real. Dijo en Mateo 25:41, y entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Y habló de fuego, y de un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para los seres humanos, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero muchos irán al infierno por su desobediencia y su rebelión a Dios. Y dice Jesús sobre ese lugar, el infierno, apartado para los ángeles que cayeron y el diablo, dice que ahí hay un fuego eterno. Es eterno. Eso no se apaga, no se acaba, no cambia. Ahora, Jesús habló sobre ese lugar de tormento y dijo así, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo dijo varias veces en los evangelios. Ahora, en el Nuevo Testamento, además de la palabra Hades, hay otra palabra que se llama la palabra Gehenna, que Reina Valera traduce como infierno.
Segunda de Pedro 2:4, mira lo que dice la Biblia sobre ese lugar llamado Gehenna. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos en el infierno, y esto habla de una era que la Biblia no registra a fondo, no nos dice mucho de esa era, de esa etapa, de esa estación en el tiempo, pero el Señor está hablando a través de Pedro de ese lugar donde previamente a la condenación que habrá de los perdidos en el juicio final, hay un lugar existente que Pedro llama el infierno, donde hay ángeles que pecaron, que el Señor los entregó a prisiones de oscuridad y están reservados para el día del juicio. Mateo 18:19, Jesús dijo: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces el Señor Jesús habla de un lugar de condenación y Él lo llama así, el infierno de fuego. El Nuevo Testamento nos habla del cielo. En esa misma historia del rico y Lázaro habla cosas interesantes que me gustan mucho, como que hay una comitiva de ángeles que vendrán por los santos, por los creyentes cuando mueren, que es llevado Lázaro al seno de Abraham. Y hay algunos que tienen una confusión con esto del seno de Abraham, el paraíso, el cielo, porque pensamos que el Seol estaba dividido en dos partes. Una parte estaba el seno de Abraham y otra parte estaba el infierno, pero no hay una referencia sólida para afirmarlo. Lo podemos suponer, posiblemente diríamos es una de las posibilidades, pero no hay una referencia sólida para afirmar que el Seol estaba dividido en dos. Lo que la Biblia dice es que estando en el Hades, el rico alzó sus ojos y pudo haber sido que Dios le permitió ver lo que pasaba en el paraíso, en el cielo. Alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Ahora, ese seno de Abraham para los judíos era el lugar donde los justos iban en ese lapso después de morir. Iban a estar con Dios, en su presencia. El Señor no le dijo al malhechor arrepentido: hoy estarás conmigo en el seno de Abraham. Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo mandó directo a ese lugar donde David decía: estaré contigo, me recibirás en gloria, seré semejante a ti. Ese lugar de gozo, de paz, de bendición. El Señor le dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que la Biblia habla de ese lugar. Lo llama el seno de Abraham. Otras veces lo llama el paraíso. Otras veces lo llama el cielo. Pero en todos los lugares tiene que ver con un lugar especial. Un lugar de paz. Un lugar de reposo. Un lugar de regocijo. Y un lugar donde hay una profunda comunión con Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4, Pablo describe su experiencia y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Así que Pablo habla de su experiencia y coloca el tercer cielo en el mismo lugar que el paraíso. Él lo usa de manera indistinta a estos nombres. Él está hablando del mismo lugar, del cielo, del paraíso, o de ese lugar donde estaba Lázaro, disfrutando de la presencia y de la comunión con Dios. Apocalipsis habla del paraíso. Apocalipsis 2:7 dice: y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La Biblia dice, 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La Biblia nos habla del cielo. Y nos habla del cielo con Dios. Y nos habla del cielo como un lugar donde van los justos, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, los que han entregado su vida al Señor. Me gusta 1 de Tesalonicenses 4, porque dice, y los muertos en Cristo. La vida no se puede vivir de otra forma que en Cristo. En Cristo todo lo podemos. En Cristo no hay condenación, dice Romanos. Dice la palabra que el amor de Dios es más grande que las montañas, que lo alto, que lo bajo, que lo profundo. Y dice Pablo, y estoy convencido que nada me puede separar de ese amor. Y habla de esta comunión con Dios, con ese amor, en Cristo Jesús. Pero no solo se vive en Cristo, se muere en Cristo, con la misma convicción, con el mismo gozo, con la misma certeza que vivo cada mañana, enfrentando problemas, luchas, tormentas en Cristo. En Cristo estoy seguro, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo, Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en esa relación con Cristo poderosa, gloriosa, en la que yo vivo la vida, en esa relación con Él, sólida de cada mañana, en Él, en su victoria, en su poder, en su libertad, en su justicia. Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivo en su amor, en Cristo. Y cuando me toque morir, moriré en Cristo. Tú debieras pensar así. Cuando llegue el día de tu muerte, tú vas a morir en Cristo. Como Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, establecido en Él, mirando la victoria de Cristo en la cruz, mirando que Él venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, mirando que Él resucitó y tú resucitarás, seguro en Dios para siempre. Los muertos en Cristo. Para el creyente, la muerte es un momento en el que depende de la obra poderosa de Cristo, y esa gracia que nos salvó es la gracia que nos sostiene en la muerte. Esa justicia que nos colocó ante el Padre como hijos, justicia que Romanos describe que se obtiene por la fe y tenemos paz para con Dios. Esa justicia se manifiesta el día que morimos, para presentarnos ante Dios como gente lavada, redimida, propiedad del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero terminar con esto. Hace algunos años salió la historia de Colton Burpo, El cielo es real. Y hablaba este niño que hasta un libro se escribió sobre eso, del cielo. Y mucha gente fue sacudida porque este es un tema del cual a veces nos hemos olvidado. Me gusta la escena de esa película donde él está jugando y le dice a la mamá, hijo, ¿y qué viste en el cielo? Y ya no le creía primero, pero después como que le empieza a creer. Y le dice, vi a mi hermanita. Y el corazón de ella se sacude porque ella había perdido una bebé y el niño no tenía manera de saberlo. Hay un cielo y de vez en cuando Dios nos da señales del cielo para que miremos que la vida terrenal no es el todo, que las decisiones que tomamos hoy determinan nuestro futuro eterno. Hace algunos años, el hombre que Dios usó para que yo fuera salvo, el hermano Ramón Ramos de California, me platicaba que él era capellán en las prisiones de Nueva York. Dice, vi morir a muchos presos, y los presos que yo veía morir eran los presos más terribles, más malos, los hombres más impíos, más pecadores que había allí. Yo tenía que estar con ellos en el momento de su muerte. Y muchos de ellos morían gritando. Morían diciendo, ahí vienen por mí, ya vienen por mí. Ayúdame, tengo mucho miedo. Miraban algo y lo describían como algo horrendo, algo horrible. Gritaban, lloraban y en medio de gritos, y en medio de llanto y en medio de angustia, morían.
Pero también hablaba de aquellos que morían y eran creyentes, que en la cárcel habían entregado su vida a Cristo. Morían, y mientras morían había una paz profunda en sus corazones, una tranquilidad completa de que sus pecados habían sido perdonados y de que iban al cielo de gloria. Que esta misma convicción haya en ti, esta misma seguridad haya en ti, que en este día tú puedas decirle a Dios: Señor, yo estoy seguro de dónde voy porque tú me lavaste con tu sangre preciosa en la cruz. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy le puedas decir a Dios: Señor, yo quiero entregarte mi corazón, pedirte que me perdones, que me limpies, que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Porque hablando en estos días de una iglesia despierta es una iglesia que está consciente de que hay una eternidad y que hay que tomar una decisión con respecto a esa eternidad. Quiero orar por ti. Padre Celestial, te pido por cada persona que ha oído esta palabra. Te pido que le sustentes, que le tomes, que le levantes y que le salves. Que cada persona que oye esta palabra hoy pueda tomar una decisión de entregar su vida a ti. Te pido que limpies todo pecado, que tengas misericordia, y que si hubiera alguien que te entrega su corazón hoy, tú le perdones y escribas su nombre en el libro de la vida. Y cuando llegue el día de la muerte, estés seguro que va contigo. El infierno no tenga más autoridad sobre su vida, ni el diablo ni sus demonios, sino que hoy puede entregar su vida a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en abundancia. Te mando un gran abrazo. Bendiciones.